Ah, chicos, antes que me olvide, porfa, si algunos de los que en el parcial tuvieron una nota que no esperaban, mandó un mail a la cátedra y recibió alguna respuesta de eso, porfa, después mándenme por privado qué onda, qué les dijeron y eso, porfa. Y otra pregunta, otro pedido en realidad. Si, si alguien hizo una captura o algo del parcial, de los ejercicios que les tomaron o los tienen dibujados, lo que sea, porfa también pásenmelo para que yo sepa que les tomaron y cuando les dé la consulta de la recuperación y eso, si lo quieren ver y eso se los puedo explicar. Pero yo no tengo idea todavía que les tomaron, así que si alguien los tiene, porfa, mándenlo. Bueno, empezamos. Nicole, Decime. ¿la recuperación también va a ser virtual? Aparentemente sí, o sea, hasta donde yo entendí, sí. A nosotros no nos dijeron nada, o sea, de vuelta nos enteramos lo del parcial con ustedes, o sea, con ese mail. Como que se están tomando las decisiones muy de forma rápida, digamos, entonces, este, según lo que entendí, sí, o sea, todas las evaluaciones van a seguir siendo de forma virtual. Salvo, yo todavía no sé qué va a pasar con los chicos que no pudieron rendir el primer parcial y bueno, no sé si van a poder rendir el segundo porque no contaban con los medios, no nos dijeron nada de eso. Voy a ver de preguntar en estos días y cualquier novedad les aviso, tanto de la recuperación como de esto de los que no tuvieron eso del presencial. Ah, bien, gracias. De nada. Ah, y digo, contesto otra cosa que hoy, no sé si el profesor no tenía audio hoy, pero le hacían preguntas y no se enteraba. Para la promoción, las condiciones son que no tienen que haber ido a ninguna de las dos recuperaciones, o sea, tienen que haber aprobado el parcial en la primera instancia y con nota igual o mayor a 7. Esas son las condiciones de este año. Bueno. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor. Bueno, vamos a hacer ahora el punto 1b, que es este. En este caso vamos a utilizar el método de los volúmenes imaginarios y reales que yo les hablaba la clase pasada. Entonces, para eso lo que vamos a hacer primero, recuerden que ese método consistía en determinar las componentes de la presión, o sea, determinar la componente horizontal de la presión y determinar la componente vertical. Entonces, para determinar la componente horizontal de mi presión, recuerden lo que se hacía era el diagrama de presiones. Entonces, para eso, anotar. Mi computadora está haciendo mucho ruido. Bueno. Para eso lo que hacemos es el diagrama equivalente acá al costado de mi compuerta. Recuerden acá mi compuerta es todo esto, es desde A hasta C, y está articulada en C según el enunciado. Entonces, en este caso, mi diagrama de presiones sería este. Recuerden acá solo me va a dar la componente horizontal, y acá no se olviden de hacer las flechitas. Yo no las hago por una cuestión de tiempo, pero esto tiene todo flechitas como una carga distribuida, ¿sí? Entonces, para esa componente, recuerden lo que hacíamos en primera instancia era determinar el valor de la presión en los puntos característicos, en este caso era 0 porque mi profundidad es 0, entonces debería determinar mi presión en mi punto C. Entonces, sabemos que la presión es el gamma por la profundidad, o sea, acá mi presión sería el gamma del agua por los 2A, y eso, recuerden que para que me queden unidades de carga distribuida, la tengo que multiplicar por mi espesor de la compuerta, que en este caso era un espesor unitario. Entonces acá tenemos, no, uy, espera, ahí está. Tenemos lo que yo le voy a llamar Q1, es igual al gamma del agua, o del líquido que sea, en este caso es agua, por la profundidad, que son los 2A, por el espesor del ancho de mi compuerta, que es 1 metro. Ah, antes que me olvide, chicos, me agarró la duda la clase pasada, si yo les dije o no, en el punto que tenían la presa de hormigón, ¿se acuerdan que tenían que analizar el volcamiento y esas cosas? Que cuando determinábamos el peso del hormigón, yo creo que les dije que es el área por el gamma del hormigón, y en ese caso tipo quedaba área por el gamma del hormigón porque el espesor era unitario,
pero recuerden, siempre el peso de algún elemento es su gamma por su volumen. O sea, ahí sería el área de la presa por el espesor que tenía la presa, que en este caso me quedaba directamente el área porque era unitario. Les aclaro esto porque no recuerdo si les dije así, para que tengan en cuenta. Ahora, volviendo a este ejercicio, gamma del agua por 2A, que es la profundidad por un metro, me da el valor Q1, que es el valor de mi diagrama acá, Q1. Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos una carga distribuida, entonces lo que tenemos que hacer es determinar la fuerza resultante de esa carga distribuida, ¿sí? Que recuerden en este caso que es un triángulo, es una fuerza aplicada en el tercio del triángulo. Esto le voy a llamar P1. Entonces, P1 P1 ya saben que es el área de mi carga distribuida, que en este caso es un triángulo, entonces sería Q1, que es mi base, por la altura, que son los 2A, todo esto sobre 2. Entonces ahí ya tengo mi componente horizontal de la presión. Ya sabemos dónde está aplicada porque sería, ya les marco, esta altura, que le estoy poniendo acá, sería directamente 2A sobre 3. Bueno, se superpuso. Bueno, ahí ya tenemos la componente horizontal y tenemos el punto de aplicación de esa componente. Ahora, para la componente vertical, recuerden que acá trabajamos con lo de volúmenes imaginarios, volúmenes reales. Volúmenes imaginarios, recuerden que es cuando por encima de mi compuerta no tengo el líquido y por lo tanto mi fuerza aplicada es hacia arriba, es un empuje. En cambio, cuando tengo un volumen real, es decir, que por encima de mi compuerta sí tengo líquido, la fuerza aplicada es hacia abajo, sí es un peso. Entonces, en este caso, recuerden, mi compuerta es AC. Entonces, yo me fijo por encima de mi compuerta y veo que no tengo líquido. Entonces, ya sé que se trata de un volumen imaginario, por lo tanto, va a ser un empuje. Y si no, ya saben, les dije la lógica de mi agua está por acá abajo de mi compuerta, entonces le está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Entonces, yo sé que la fuerza que tengo que tener acá tiene que tener sentido positivo, o sea, tiene que tener sentido hacia arriba. Entonces, recuerden acá yo los que les decía que en realidad no es necesario. Yo agarro mi compuerta, hago 2 rectas verticales respecto a los puntos de inicio y final de mi compuerta. Esta parte es la que no es necesaria, pero es para que queden determinados los volúmenes. Y ahora lo que tengo que hacer, ¿qué cosa siempre vertical? Si es la fuerza, o sea, si el peso real o el empuje, esperen. Sí. Sí, el empuje siempre es vertical y ya sea el peso, en caso que haya agua arriba, es vertical hacia abajo y si es empuje, en caso que arriba no haya agua, es vertical hacia arriba, siempre vertical. Recuerden que acá ya tenemos la componente horizontal, entonces solamente me queda determinar la componente vertical. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, recuerden, es lo de determinar, o sea, dividir esto en secciones conocidas, en las que yo pueda determinar sus centros de gravedades y saber dónde está aplicada esa fuerza. Porque la fuerza esta que vamos a determinar, mi peso, digamos, del volumen imaginario, o empuje, como quieran llamarle, está aplicada en el centro de gravedad de este volumen que tenemos acá, que sería lo que me queda en blanco, ¿sí? En el centro de gravedad de esa sección es que yo tengo aplicada esta fuerza. Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es trabajar con este rectángulo. Ahora empiezo con los colores. Nicole, ¿siempre es en el centro de gravedad de la figura que está por arriba de la compuerta? Exacto, sí, sí. Aunque Ya tenga, o sea, si si tengo es agua por agua. arriba también va a ser eso. Sí, ya después de este ejercicio voy a hacer un caso en el que por encima de la compuerta tenemos agua y vas a ver que es lo mismo. Gracias. De nada. Entonces acá yo voy a trabajar con este rectángulo rojo y con el semicírculo, que acá de vuelta mi pulso, bueno, mi semicírculo que simplemente, ay no, esto es línea. Espera. Ahí está.
mi semicírculo, que sería este sector. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer, como están viendo, a mi rectángulo rojo le voy a restar mi cuarto de círculo amarillo. Entonces, en primer lugar, recuerden lo que hacemos es determinar el área total de mi figura, ¿sí? Entonces, yo tengo que el área va a ser igual al área del rectángulo menos el área de mi cuarto de círculo. Entonces, una vez que tengo esto, que bueno, en este caso sería 2A por A, que este sería el área del rectángulo, menos el área del cuarto de círculo, sería pi por el cuadrado sobre 4. Todo esto sobre 4, ahí ya tenemos el área total. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, recuerden, es lo del momento de las áreas, que era como un variñón de áreas. Entonces yo sé que mis distancias yo las voy a medir respecto de C. Ustedes las pueden medir respecto del punto que quieran. ¿Yo por qué la hago desde C? Porque después voy a hacer momentos respecto de C. Entonces ya me conviene determinar directamente la distancia desde el punto desde el cual voy a hacer momento. Pero ustedes podrían hacerlo respecto de A, por ejemplo, y para hacer momentos respecto de C hacen esta distancia que era A menos la que obtengan haciendo momentos respecto de A. Simplemente yo por una simplicidad lo hago desde C. Entonces, tengo que el área total, que sería el área que me está quedando, les voy a dibujar también para que quede bien en claro esas cosas. El área total va a ser lo que yo estoy dibujando ahora en rosa o violeta, lo que ustedes vean. Va a ser esta de acá. Entonces, va a ser el área total, que es la que acabo de terminar acá anteriormente, por una distancia X, que yo le voy a llamar, que va a ser, supongamos que acá está aplicada mi fuerza, mi componente vertical. Supongamos que yo le voy a, perdón, hacia arriba, estoy explicando. Supongamos que va a estar aplicada acá. Entonces la distancia X de la que yo le estoy hablando ahora va a ser la distancia desde C hasta esta fuerza, ¿sí? Entonces, el área total por esa distancia X, que es la amarilla que les acabo de marcar, es igual a el área del rectángulo por la distancia que hay desde C hasta el centro de gravedad del rectángulo, que sería A sobre 2. Recuerden, está la mitad del rectángulo. Menos en este caso, recuerden que en la clase pasada yo les hice un caso en el que se sumaban las áreas y les dije, también se pueden restar. En este caso, como yo estoy haciendo un rectángulo menos el cuarto de círculo, cuando hago estos momentos también va a esa resta. Entonces es el área del cuarto de círculo por la distancia desde C hasta el centro de gravedad del cuarto de círculo. Que para eso volvemos a la tabla. Compartir. Buscamos el cuarto de círculo y buscamos los X barra o Y barra según lo que yo necesite. En este caso yo lo tengo tal cual como está posicionado esto en la tabla, lo tengo en el ejercicio. Eso siempre fíjense que esté en la posición que necesiten las distancias que están buscando, ¿sí? Si el semicírculo está rotado, las distancias ya no son tan directas como las tengo acá, simplemente las tengo que referir según lo que yo necesite. En este caso, yo necesito la distancia desde este punto, que es donde estaría C, hasta el centro de gravedad, que es este punto que está marcado acá. Y acá me está dando el X barra, que es la distancia desde el centro de origen, de coordenadas, hasta el punto C. Entonces lo que yo tengo que hacer es el radio de mi cuarto de círculo menos esta distancia X barra que me están dando acá de 4R sobre 3pi. Es simplemente porque yo estoy tomando un momento desde C. Si yo hubiese tomado momento desde A, que A está por acá arriba de esta proyección, la distancia que yo tendría que haber puesto para multiplicar el área de mi cuarto de círculo, sí habría sido directamente 4R sobre 3pi, ¿sí? Esto depende
totalmente de cómo ustedes estén haciendo el ejercicio. Por eso es que yo les dije la vez pasada que en estos prácticos ya no hay una sola forma de resolverlo, sino que ya depende de cada uno de ustedes. Entonces, como les decía, es el área del cuarto de círculo por esta distancia que habíamos dicho que es R, que es el radio del cuarto de círculo, menos lo que me da la tabla, que es 4R sobre 3pi. ¿Sí? Entonces de acá, yo ya sé cuánto vale mi área total, porque la calculé acá arriba, el área del rectángulo ya la sé, igual la usé anteriormente, el área del cuarto de círculo la sé, estas distancias las puedo calcular, y de acá voy a despejar directamente cuánto vale X, ¿sí? Que era la distancia de donde estaba aplicada la fuerza. Acá se me borró todo, pero recuerden que era la distancia desde C a la que está aplicada la fuerza. Entonces ahí ya tengo mi componente vertical en valor. No les puse la fórmula todavía, así que todavía no la tienen en valor. Recuerden que yo le voy a llamar peso del volumen imaginario, que sería la componente vertical de mi presión, es igual al área o sea, el área total, la que yo les había dibujado en rosa, o sea, sería el área considerada, por el gamma del líquido, por el espesor de mi compuerta. Acá esto es 1 metro. En realidad, ¿esto qué es? Lo mismo que yo les decía recién, que el peso de cualquier cuerpo es el gamma por su volumen, es el gamma líquido por el volumen, que es el área, por el espesor, que es 1 metro. Entonces ahí ya sí tengo en valor mi componente horizontal, que era la fuerza P que habíamos calculado, P sub 1. Tengo mi fuerza, mi valor de la componente vertical, que es esta que acabamos de hacer de PBI, y tengo la posición de cada una de ellas. La componente horizontal está a 1/3 de 2A, y la componente vertical está a esta distancia X. Entonces simplemente hago una suma de momentos en C igual a 0. Acá el ejercicio me pedía determinar cuánto vale la reacción de mi vela AB. Acá la puedo poner hacia la izquierda, por ejemplo. Entonces hago sumatorio de momentos en C igual a 0, les voy a dibujar las fuerzas que están involucradas de vuelta. Acá yo tengo mi presión vertical, ese sería mi PBI, y acá tengo mi P1, que era la componente horizontal. Entonces, haciendo sumatorio de momentos en C igual a 0, voy a tener menos AB por el brazo de palanca, que serían los 2A, más la componente vertical, PBI, por la distancia X que acabamos de determinar. Recuerden que si ustedes la determinaron desde acá, va a ser el radio menos su distancia X. Yo en este caso había determinado esta distancia X. Les dibujo igual por si acaso, para que no queden dudas. La distancia X es esta amarilla que tenemos acá. Y solamente me queda la componente horizontal, que sería más P sub 1, que es la componente horizontal, por el brazo de palanca, que eran los 2A sobre 3. Y ahí ya terminaría el ejercicio. Acá solamente tienen que despejar cuánto vale AB. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda de esto? Sí, o sea que la presión tiene componente en X y en Y, digamos. Así sería. Exacto. Exactamente. Bien. Fíjate, Y sí, decime. en Y vos solo la diferencia que tiene en X, Uy, digamos, como para hacer momento nada más. ¿podés Ahí está. repetir porque se te cortó? Porfa. Que la componente vertical vos solamente tenés que hallar la distancia que está, por ejemplo, de C o de A para hacer momento, nada más. La Exacto. componente vertical. Ah, bien. Claro, vos recordá que siempre el brazo de palanca es perpendicular a tu fuerza, entonces, como acá vos Sí, ya sí, tenés sí, una eso fuerza sí. vertical, es horizontal. Perfecto. Y otra cosa iba a decir. Ay, 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 ay. Bueno, no me acuerdo. Algo más iba a decir, aclarando de lo primero que me habías dicho, pero no me acuerdo. Si me acuerdo después, les digo. Ya me acordé. Ustedes también podrían haber hecho, ya les explico el por qué no conviene hacer eso. Recuerden acá,
Acá recuerden que sí, acá sí pueden hacer los diagramas de presiones y los tienen que hacer. Recuerden, acá hago el gamma del agua por la profundidad que es A, me va a dar un triangulito. Y acá bajo el mismo valor porque la presión tiene el mismo valor en cualquier dirección por isotropía, bla, bla, bla. Acá hago gamma del agua por la profundidad, que son las 2A. Esto no es lo que quería explicar, igual ya termino esto y les explico. Acá recuerden lo uno con una... lo uno con una curva, lo más linda que les salga. Y acá recuerden, no se olviden de que estas son flechas. Flechas acá, y bueno, todo esto. Acá una flecha hacia arriba, una flecha hacia el costado. Y acá para dibujar las flechas recuerden que siempre es de forma radial desde el centro del círculo. Entonces acá les quedarían las flechas así. Este es el diagrama de presiones que sí o sí lo tienen que hacer cuando la compuerta es de ancho constante. Y lo que les iba a decir, que después me distraje con esto, es que también podrían haber trabajado con este diagrama de presiones y determinar la resultante de ese triangulito nada más. Sobre el dibujo, determinar la resultante acá. Y después trabajar simplemente con el diagrama de presiones ahí les quedaría un trapecio, y determinar la componente horizontal de esto, pero la vertical seguiría siendo de todo porque ustedes están tomando la compuerta completa y es todo hacia arriba. ¿Esto por qué no les conviene? Porque van a estar determinando dos fuerzas, que en realidad es exactamente lo mismo que contemplar un triángulo completo, que en realidad acá se les complica más incluso porque van a tener que dividir el trapecio en un rectángulo y en un triángulo. Pero para que sepan eso, digamos, o sea, pueden trabajar con el diagrama de presiones resultante horizontal o trabajar por superficies, digamos, para que sepan, pero no conviene porque es más trabajo. Ahora sí, vamos al 1E, y acá les explico en el caso que vamos a tener agua encima, que me preguntaban recién. Es este. El ejercicio pide exactamente lo mismo, determinar cuánto vale el valor de mi biela AB. La compuerta acá es desde B hasta C, y hacemos exactamente lo mismo que en el anterior. Vamos a trabajar con los volúmenes reales o imaginarios, y con el diagrama de presiones equivalentes para sacar la componente horizontal. Ya saben, cualquier duda que tengan me la preguntan, hoy estamos con tiempo. Bueno, primero hacemos el diagrama de presiones para determinar la componente horizontal. Tenemos un triángulo, acá vale 0, en este punto yo le voy a llamar Q1 de vuelta. Recuerden, estos son todas flechitas. Entonces, el valor de Q1 ya saben que es el gamma líquido, que en este caso es agua, por la profundidad, que en este caso son 2A, por el espesor de la compuerta, que en este caso es 1 metro. Ahora, la componente horizontal es la resultante de esa carga distribuida, que es el área. Entonces, en este caso sería Q1 por 2A sobre 2. Y esa fuerza P1 está aplicada a 1/3. Ay. Esperen que se dejó de compartir. ¿Ahí están viendo mi Word? Sí. Ok, va de vuelta. No sé por qué ahora me está dando extraño esto. Va de vuelta, va de vuelta. Bueno, acá tenemos el diagrama de presiones. La fuerza resultante. Esto era Q1. A la fuerza resultante le voy a llamar P1.
esto está aplicado a una distancia que sería en este caso 2a sobre 3, desde este punto que sería C. Perdón que está todo inclinado para terminar rápido. Entonces ahí ya tenemos cuánto vale mi componente horizontal, entonces falta determinar la componente vertical. Para eso, fíjense, mi compuerta es de B a C. Me fijo por encima de mi compuerta si tengo líquido o no. En este caso tengo líquido, entonces mi fuerza va a ser un peso, entonces va a ser una fuerza hacia abajo. De vuelta va a estar aplicada en el centro de gravedad de la sección que queda encerrada, digamos, por estas rectas que yo les digo que no es necesario hacerlas, pero ayudan para que vean bien el volumen que debemos considerar. Desde el final al inicio de mi compuerta, que en este caso sería B, el límite superior, recuerden siempre, es el nivel libre, ¿sí? No importa si el nivel libre está hacia la izquierda, yo me fijo el nivel libre de mi líquido que estoy analizando y ese es el límite superior. En el caso anterior vieron que en realidad mi volumen, que yo estaba considerando un volumen imaginario, no tenía como un tope tan definido como acá, pero el tope me lo definía el nivel líquido el nivel libre del líquido que estaba acá a la izquierda. Bueno, entonces el volumen que tengo que considerar es este que tengo acá incluido. Entonces, yo lo que voy a hacer, ustedes pueden buscar las secciones que ustedes quieran. Yo en este caso voy a trabajar con este rectángulo de acá, con el cuadrado de acá arriba y con el cuarto de círculo. Acá se viene la parte en la que ven que soy malísima con el mouse. Bueno, y acá líneas. Entonces yo voy a trabajar con esas 3 secciones, que en este caso, como ven, chicos, les voy a borrar esta porque me da vergüenza, pero ya saben que el límite es ese. Entonces yo voy a trabajar con esas 3 secciones, entonces como ven, en este caso voy a hacer simplemente una suma de 3 secciones, porque no estoy restando ninguna sección. Yo podría haber trabajado, qué sé yo, con un cuadrado y restarle este cuarto de parábola que tengo acá, pero en general yo les recomiendo no trabajen con esos cuartos de parábola que también están en la tabla, porque son medios confusos y no siempre se aplican. Así que cuando puedan, como en este caso, mejor trabajar con 3 secciones en lugar de 2 y asegurarse que esté bien. Bueno, como les decía, ya tenemos las secciones, entonces lo que vamos a hacer es determinar el área total, como habíamos hecho en el caso anterior. El área total en este caso sería el área de mi rectángulo más el área de mi cuadrado más el área de mi cuarto de círculo. Que en este caso me quedaría, el área de mi rectángulo sería 2A por A más el área de mi cuadrado, que sería A al cuadrado, más el área de mi cuarto de círculo, que sería pi por r al cuadrado, sobre 4. Ahí ya tengo mi área total. Entonces de vuelta hacemos lo de los momentos de las áreas. En este caso yo de vuelta voy a tomar los momentos respecto de mi punto C para tener directamente la distancia cuando haga la sumatoria de momentos, simplemente por eso. Entonces tengo que el área total por la distancia X, esto se está por cortar, que mejor le hago una captura a esto. Ya saben, se corta y entran con el mismo. El área total por mi distancia X, que la distancia X es la que yo mido desde C hasta donde va a estar aplicada mi fuerza, qué sé yo, supongamos que acá va a estar aplicada mi fuerza, que en este caso, como tengo fluido, encima de mi compuerta va a ser un peso hacia abajo, ¿sí? Entonces, tengo área total por esa distancia X, que es la amarilla, esto es igual a la suma de los momentos de las áreas. Entonces tengo el área de mi rectángulo por la distancia de C al centro de gravedad de mi rectángulo, que en este caso sería
A sobre 2. Más el área de mi cuadrado por la distancia desde C, recuerden siempre es desde el punto respecto del cual están tomando momento, hasta donde está aplicado, donde está el centro de gravedad de mi cuadrado, que como mi cuadrado está sobre 2, sería la distancia de A, que tengo acá, esta distancia, más A sobre 2. Y por último, más el área del cuarto de círculo, por la distancia de C a el punto donde está el centro de gravedad de mi cuarto de círculo, que es la misma que habíamos determinado en el caso anterior. Sería A, que es esta distancia roja, más directamente acá si usamos el X barra que me daba la tabla, porque el centro de gravedad, si se acuerdan la tabla, se les voy a poner igual en un ratito, estaba acá en este vértice. Entonces ya acá es directamente mi distancia X barra, que son los 4R sobre 3pi. Entonces, de esta ecuación, directamente voy a despejar cuánto vale mi distancia X. Les voy a compartir ahora la tabla para que quede en claro eso. Ahí está. Recuerden, yo tengo ahora mi C está por acá. El punto C respecto al cual estoy tomando momento, entonces hago mi distancia A que tenía el rectángulo y yo necesito esta distancia, entonces ya es directamente el X barra. Eso siempre estén bien atentos porque es muy fácil equivocarse. Ay. Ahí está. Bueno, ahí ya tenemos la distancia de X, entonces ya podemos determinar el valor de mi peso vertical, yo voy a llamar peso vertical R, resultante. Esto es igual a el área total, que la determinamos acá anteriormente, por el gamma del agua, por el espesor de mi compuerta, que en este caso era un espesor unitario igual a 1 metro. Entonces con todo esto ya paso a hacer sumatoria de momentos respecto de C en mi compuerta. Les dibujo de vuelta las fuerzas que se habían borrado. Acá tengo mi peso vertical R, tengo mi componente horizontal hacia la izquierda. Fíjense siempre el sentido acá, el agua le hace una fuerza hacia la izquierda a mi compuerta. Y tenemos las distancias que el X es desde C hasta donde está aplicada mi componente vertical. Y acá esta distancia vertical era 2A sobre 3. Entonces hacemos suma de momentos en C igual a 0. Yo tomo positivo horario, recuerden. Voy a tener AB, que yo la voy a considerar con sentido hacia la derecha. Entonces tengo la fuerza AB por 2A, que sería esta vertical, menos la componente vertical PBR por su brazo de palanca, que sería directamente mi distancia X amarilla, menos la componente horizontal que yo le llamé P1 por 2A sobre 3. Entonces ya acá determino AB, que era lo que me pedía el problema. Y de vuelta acá, no se olviden de hacer siempre los diagramas de presiones sobre la compuerta cuando tiene ancho constante. Entonces acá va a ser algo así, acá es el doble, como acá la profundidad es la misma, acá es una constante. Entonces acá tengo un triángulo, acá tengo un rectángulo, y acá tengo la curvita que une los dos con las flechas dibujadas en forma radial desde el centro de mi círculo, cuarto de círculo o lo que tenga. Y pongan los valores de las presiones en esos puntos característicos. Acá sería gamma del agua por A y en estos puntos sería gamma del agua por 2A. ¿Alguna duda de este punto, chicos? ¿Se entendió todo?
Bueno, si no hay ninguna duda, iniciamos otra reunión. Ya queda un punto que es súper, súper corto. Así que les explico eso, les tomo asistencia y les hablo de todas las demás cosas que les tenía que hablar y me hacen cualquier consulta que tengan. Así que bueno, cierro y abro otra.